Vamos a dar un minutito, sí, porque estoy teniendo aquí problemas con la transmisión. A ver, un minutito. Buenas noches, en nombre de la Academia Peruana de la Lengua, les damos la más cordial bienvenida a la Semana de Lingüística, Nuevos Derroteros de la Lingüística, Teorías y Aplicaciones. A continuación, el doctor Carlos Arrizabalaga brindará la conferencia Estudios léxicos en el Perú, situación y perspectivas. Carlos Arrizabalaga es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra, en España, con una tesis de lingüística en 2004, profesor de la Universidad de Piura desde 1996, con especialización en estudios léxicos y gramaticales del español americano y de historiografía lingüística peruana. Investigador RENACIT desde 2024. Ha publicado El Dejo Piurano en 2012 y Lingüística Peruana, Introducción Bibliográfica a los Estudios del Castellano en el Perú, entre otros trabajos, además de varios artículos científicos. Ha sido profesor visitante en California State University Monterey Bay en 2013 y 2014. Tiene experiencia en edición académica de libros y revistas y traducciones del inglés. Colabora en suplementos culturales de prensa y de Internet con notas de lengua, historia, literatura y etimologías. Adelante, doctor Carlos. Muchas gracias por la presentación, muy gentil. Agradezco esta invitación de la Academia Peruana para tratar este tema que siempre me ha llamado mucho la atención. La evolución de los estudios léxicos en el Perú es bastante similar a la de otros países del entorno, en su mayor parte esfuerzos individuales con mayor o menor acierto en sus resultados. Chile empezó un poco antes con Salvador Rodríguez, Ecuador, Bolivia comienzan un poco después, pero todos desarrollaron una importante tradición lexicográfica hasta cierto punto interrelacionada. Sería interesante estudiar más esas interrelaciones por circunstancias, intereses, relaciones personales o contactos epistolares. Junto con los grandes diccionarios existe también un conjunto muy diverso de pequeños glosarios, vocabularios particulares eh, que también merece la pena estudiar. Los estudios léxicos han dado un impulso importante con el DIPERÚ, proyecto coordinado por la Academia Peruana de la Lengua. Otras investigaciones recientes se han dirigido a reflexionar sobre la ideología de los diccionarios, ahí destacan los trabajos de José Carlos Buisa, la historia de algunos repertorios y su contexto. El registro lexicográfico sigue siendo un desafío pendiente. Perú participa en proyectos continentales como el Tesoro Lexicográfico del Español de América, TLEAM, eh, y, y en ese pues vamos a tratar de colaborar. Hay también pues una larga historia, ¿no? de rescates como el de la noticia de Arequipa, que dio a conocer y estudió muy acuciosamente Enrique Carrión Ordóñez, y de naufragios lexicográficos. El ingente esfuerzo de Murrieta pues quedó en fichas y nunca se publicó el léxico peruano del Atlas Lingüístico Hispanoamericano. En esta coyuntura cabe reflexionar sobre las perspectivas que se abren a los estudios léxicos peruanos en este avanzado ya siglo XXI. Aunque la tarea se había iniciado con el diccionario del militar español Antonio de Alcedo, en el Perú comienza con el listado del presbítero Antonio Pereira Ruiz, así como por las anotaciones dispersas de Tadeo Jaenque, que habría que investigar. Se harían más relevantes una vez asegurada la independencia. El coronel español Joaquín Soler en 1843 incluye más de un centenar de fichas léxicas en su novela Adela y Matilde. Novela que había ido publicando, ahí ven una imagen en un boletín del Ejército en Madrid, y como ven abajo, notas de este folleto, ¿no? Él había publicado la novela como folletín, por eso le llama folleto, y cada una pues incluye pues
algunas notas bueno, de cosas peruanas y de léxico, ¿no? Hay toponimia también, hay eh, de todo. Joaquín Soler. Ujú. Poco después se publica la recopilación de voces alteradas por el uso vulgar de Hipólito Sánchez, Arequipa, 1859, cuadernito de 52 páginas muy mencionado por Arona. Arona, Juan de Arona, seudónimo del poeta Pedro Manuel Paz Soldán y Unanue, 1839-1895, publicó Galería de Novedades Filológicas, Vocabulario de Peronismos en Londres en 1861, luego de un largo periplo que le permitió permanecer por 6 meses en España y apercibirse de las numerosas diferencias léxicas que tenían los españoles, que llamaban mayoral al cochero, delantero al postillón, y que lo reciben con modestos sofás de esterilla, que los españoles decían de rejilla. El sentimiento romántico y la actitud nacionalista se dejan ver plenamente en el Diccionario de Peruanismos de Arona, en 1883, con palabras a menudo altisonantes, ¿no? Fruto del carácter extremadamente difícil de Arona. José Jiménez Borja lo estimaba como monumento venerable de nuestra filología, aunque no por eso ocultase sus limitaciones. Un aspecto que me gustaría destacar, Arona incluye muchos regionalismos, voces de Cañete, de Arequipa muchas, bueno, de Piura, Chiclayo unas pocas, de Cajamarca alguna por ahí, y esa preocupación por las regiones y no solamente por incluir voces nacionales, creo que no es tan evidente en otras tradiciones lexicográficas. Arona y Palma defienden igualmente la unidad del idioma y el derecho que tienen los americanos a poder usar sus propios vocablos. La ideología dominante en todo este periodo es la de buscar el reconocimiento, ¿no? Buscar el reconocimiento como se puede ver en las citas que he puesto en las diapositivas. Palma preparó también una colección de neologismos y americanismos 1896 y papeletas lexicográficas de 1903 que se muestra ahí, con intención de que el diccionario de la Real Academia Española incorporase numerosos términos, muchos de los cuales aparecerían a partir de la edición de 1925 del DRAE. Mientras Arona investigaba la semántica o la etimología de los peruanismos, pone citas, referencias en muchas de sus entradas, Palma se limita a consignar muy brevemente su significado. Eh, la necesidad de justificar los términos no es tan acuciante en Palma, que considera su empleo nada más como carta de ciudadanía suficiente, puesto que para él, y en esto se apoyan las ideas liberales de Eduardo Benot, nada hay más democrático que el lenguaje. En 1841, el diplomático Enrique Tovar reunió un listado de 2000 voces con indicaciones bastante precisas de su procedencia regional. La preocupación por el léxico vuelve con el jesuita Rubén Vargas Ugarte en su breve glosario de peronismos de 1953, que en realidad debió llamarse suplemento o contribución, apenas es un medio centenar de páginas, ¿no? Con unos 300 vocablos. Lo interesante de Vargas Ugarte es que son vocablos que encuentra en viejos papeles coloniales o en obras literarias diversas y constituyen material interesante para hacer un diccionario histórico, ¿no? No tenemos un diccionario histórico de peronismos. Mención especial merece Marta Hildebrand, cuyo centenario se cumplió el pasado mes de enero. Publicó primero un estudio del léxico empleado por Bolívar, con voces andinas como charqui, soroche, pampa. Luego publicó Hildebrand su gran estudio Peruanismos de 1969, referencia obligada de la lexicografía hispanoamericana. Aquí he puesto la edición de la Biblioteca Nacional de 1994. Su estudio no es un diccionario, sino un estudio lexicológico minucioso y profundo de algo más de 200 términos, unos 3000 se mencionan colateralmente. No hay que olvidar que la doctora Gillibrand redactaba las propuestas peruanas al diccionario académico de unas papeletas lexicográficas estupendas que se publicaban en todos los números del Boletín de la Academia Peruana de la Lengua de 1967 a 1980. Marta Gillibrand continuaría publicando notas lexicográficas en la prensa, pero con una exigencia de concisión extrema. Entonces las recogió en dos libros, ¿no? Uno de ellos es Mil palabras y frases peruanas del 2011,
Comienza con A1 y termina con zurrarse. Las minucias que le criticara a Aurelio de Negri al respecto no merecen aquí mayor comentario. Los más importantes diccionarios nacionales se publicaron en la última década del siglo XX. Tenemos la gran fortuna de conocer personalmente al embajador Juan Álvarez Vita. Me hubiera gustado también conocer al profesor Miguel Ángel Ugarte Chamorro, no lo pude conocer. Ambos siguen un método contrastivo basado en superar, añadir, corregir los vocablos registrados en el diccionario académico. Eh, el embajador Álvarez Vita, en su larga residencia en el extranjero como representante diplomático del Perú, en Indonesia y otros países, y gracias a sus copiosas lecturas y a sus conocimientos literarios, logró reunir un extensísimo repertorio en su Diccionario de Peruanismos de 1990, una obra destacable por la abundancia de los materiales consignados, que suman casi 10.000 entradas y 18.000 acepciones registradas. Dado su afán, algunas con ejemplos, dado su afán de ser un diccionario general de todo el español peruano, incluyendo tanto la sincronía como la diacronía y las variaciones dialectales y las jergas, los de todos distintos niveles socioculturales. Eh, ahí le pongo la entrada de Auki. Es un vocablo, primero se pone el vocablo con el significado histórico, ¿no? Eh, Auki como indigenismo histórico, con el significado que poseía supuestamente el término a la llegada de los españoles, o sea, y que se registra en las crónicas, ¿no? El título que en el antiguo Perú se daba a los jóvenes de sangre real. Eh, Luego, claro, habría que entender, hay que conversar con los etnohistoriadores, este, si nuestra idea de sangre real es la misma que tenían los incas, ¿no? Eh, pero que los incas llamaban a esas personas auquis, ¿no? Eso es un hecho. Luego se refiere a una acepción de máscara que se da en un espacio dialectal de la Sierra Central Sur y finalmente la acepción más general que tiene el término en la actualidad. Por supuesto, el orden adecuado de repente hubiera sido el inverso, como viene en el Diperú. El Diperú trae el término y primero registra espíritu protector. Eh, el Diperú da prioridad al uso más extenso, ¿no? Eh, Aunque no es el primero. En cambio, Albert Evita registra los términos en un orden cronológico. Faltan algunas marcas, por ejemplo, pues el ámbito folclórico en el que se emplea la segunda de las acepciones, el carácter poco usual de la tercera, pero el repertorio tiene ese carácter libresco o referencial que da prioridad a la bibliografía peruana y le otorga un resultado verdaderamente compendioso. El embajador Álvarez Vita refiere en su prólogo que durante su estancia en Hungría como representante diplomático en el del Perú, le solicitaron su colaboración por parte de traductores que trataban de resolver dudas sobre el léxico regional de las primeras obras de Vargas Llosa, que son léxico piurano. Esa experiencia le movió a confeccionar su diccionario y atraviesa todas las páginas del repertorio y lo hace especialmente útil para leer a los autores peruanos, aunque no tanto para reconocer el habla peruana actual. Hay un caso singular en dos entradas de su repertorio. Atropellada, aparece en la página 67, y Fusiliquito, en la página 251. No las he puesto en las diapositivas. Defienden sendos términos supuestamente norteños en que Álvarez había hallado en un breve pasaje de la Casa Verde en que Vargas Llosa hace referencia al modo como soldados borrachos forzaban en grupo a, perdón, a las mujeres humildes de una barriada de Piura, una barriada que se llamaba Buenos Aires. Ahora ya eh, casi pocos conocen que se llamaba así. Los piuranos llaman atropellada a la víctima y a la operación Fusilico, y al vástago resultante lo llaman hijo de atropellada Fusiliquito Siete Leches. Esto está en la página 140 de la Casa Verde. Entonces, evidentemente, justo cuando los escritores latinoamericanos han desistido de poner glosarios en sus obras, Vargas Llosa se inventa así un narrador lexicógrafo
que interrumpe la acción con un pseudo vocabulario del estupro, dando la apariencia de que los habitantes de su ficción empleaban con naturalidad aquellos supuestos vocablos, como para dar la impresión de que tales atrocidades caracterizaban la ciudad. Una suerte de glosario ficticio que aprovecha las convenciones del género de la narrativa regionalista para reforzar el efecto persuasivo del relato, pero que no tendrá ningún registro lexicográfico en los repertorios regionales. Quiero decir, estas dos palabras no existen, existen solo en la novela. Ahora, en la medida en que el diccionario recoge el vocabulario de la literatura peruana, hace bien en recogerlo, ¿no? Aunque habría que haber hecho la aclaración. Otros ejemplos del repertorio, como las entradas para jatear. Ay, sí lo puse. Este es la cita. Otras entradas, pues como las entradas para jatear, Kuzma, Diostede, dan muestras de un excelente trabajo lexicográfico, a veces con detalles algo enciclopédicos, ¿no? Como pues, ese enjato de barriles de plata, ¿no? Que se refiere pues al apero, ¿no? Pero por lo general define muy bien los términos. Destaco la entrada para Kuzma, donde claramente se advierte que Álvarez Vita quiere corregir el diccionario académico, ¿no? Por eso pone, esta acepción es errónea, ¿no? Eh, Luis Jaime Cisneros reconocía el gran valor de la obra del embajador Álvarez Vita, quien por lo general se muestra cauto y acertado y claro en sus interpretaciones y claro en sus definiciones. Aurelio Miro Quesada, Marto Martos también han elogiado el enorme esfuerzo recopilatorio del diplomático. Julio Calvo lo considera del mayor interés y reconoce que fue el primer diccionario monolingüe de español en el Perú, el primero. Murrieta intentó hacer uno y no pudo completarlo. Álvarez Vita tiene la virtud de mostrar con gran solvencia el léxico peruano en toda su geografía. Hay ambivalencias en las marcas geográficas, a veces pone Piura, a veces pone Costa Norte, y también cuando son compartidos con otras naciones de Hispanoamérica, cosa que es bien comprometido y complicado y muchos diccionarios pues ya no se ocupan de eso, ¿no? Eh, Calvo Pérez anota algunas correcciones sin dejar de apreciar el enorme valor del conjunto, resaltando además que la segunda edición de la obra ha sido generosamente ampliada y mejorada en muchos aspectos. Su mayor mérito consiste en el esfuerzo de haber recopilado un léxico total o general, eso pienso yo, con el honesto y loable deseo de ser útil para la lectura y traducción de los textos peruanos de todos los tiempos a las diversas lenguas del mundo, para lo que sigue siendo el mejor de todos, ¿no? Que falta una palabra, bueno, siempre va a faltar, ¿no? Y es imposible que un diccionario sea perfecto, sea completo del todo, ¿no? El arequipeño Miguel Ugarte Chamorro, profesor principal de la Universidad de San Marcos, falleció sin ver impreso su vocabulario que estaba en la imprenta. Registra aproximadamente 7.000 entradas con unas 10.000 acepciones. Procura describir el léxico usual en el habla del siglo XX con cierta precisión a través de un buen número de abreviaturas que marcan su extensión geográfica y social, así como la forma gramatical y su relación con otros términos. Este diccionario es resultado de muchas décadas de dictado de clases de lexicografía en San Marcos. Los alumnos le ayudaban porque le proporcionaban materiales de provincias, aunque a veces pues no tenía un método, un criterio tan riguroso. Pero la ventaja es que pues venían alumnos de todas partes del Perú, ¿no? De Piura, Lambayeque, Cusco, ¿no? A veces marca también norte, sur, sierra central, con marcas geográficas un poco imprecisas, pero siempre es el problema de las fronteras, ¿no? El profesor Ugarte apenas había dejado unas notas de advertencia. Desde 1948, decía el profesor, proseguimos nuestra investigación en la Universidad de San Marcos desde la Cátedra de Lexicografía Peruana. Fue su hermano Guillermo, según indica la profesora Portilla, quien se hizo cargo de las tareas finales de la edición. Ugarte Chamorro fue autor de un temprano vocabulario de arequipeñismos y al parecer fue el profesor español Juan Corominas, que dictaba clases en la Universidad de Cuyo, Argentina, quien le animó al proyecto de un diccionario de ámbito nacional. La principal diferencia del vocabulario de peruanismos es que no trae apenas indigenismos históricos, amauta, arabico, curaca, etc.,
Así como tampoco registra muchos términos decimonónicos, no trae sibilista, pisante, que sí los trae Álvarez Vita, aunque sí trae ajochar, disfuerzo. De todos modos, no tenemos un diccionario del siglo XIX, eso tampoco tenemos. Y sería interesante tener un diccionario del español hablado en el Perú en el siglo XIX, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, pues pisa verde, que no, es muy usual en esa época, no tenemos en ningún diccionario. Bueno, tenemos el diccionario de Arona, pero es incompleto, pues. El profesor Alcocer destacaba el entusiasmo del lexicógrafo sanmarquino y justificaba su decisión de llamar vocabulario a su repertorio por un afán referido a captar el habla y no solo la lengua culta. Lo mismo dice Portilla, pero Calvo Pérez con justa razón señala que se trata igualmente de una recopilación diferencial, de modo que llamarlo diccionario o vocabulario en realidad no altera en absoluto el contenido. Alcocer hace algunas observaciones respecto al uso ocasionalmente errado de las mayúsculas, de algunos problemas técnicos en el tratamiento de entradas y definiciones, en particular un uso no sistemático ni exhaustivo de las marcas lexicográficas, las abreviaturas de diminutivo, der derivado, etcétera, no siempre consistentes, vulgar, grosero, bueno. Pese a todo, hay que reconocer que el vocabulario posee una solidez estimable. Calvo reconoce que es igualmente descriptivo y acumulativo. Abundan los términos de flora y fauna con vocablos de uso doméstico como chiflera, pues una planta tan común, pero no estaba en los otros diccionarios, ¿eh? Es la primera vez que se registra, ¿no? Pero no trae los nombres científicos de las plantas o de los animales. Las definiciones de Ugarte suelen ser más concisas que las de Álvarez Vita y muestran más preocupación por la etimología, como se ve ahí en Church. ¿Mm? Criatura, polluelo. ¿Mm? Julio Calvo, estoy citando mucho mi amigo Julio Calvo, porque él pues es autor de esta gran obra de lexicografía peruana. Entonces, de repente, él ha podido decir, hacer esta presentación mejor que yo, pero sí lo presento yo a él. Eh, Sigo. Julio Calvo hace mayores observaciones al repertorio de Ugarte Chamorro y hace una interesante comparación con el de Álvarez Vita, señalando que hay un buen número de entradas divergentes, al punto que casi duplican el número de las palabras coincidentes. Lo que indica que el número de peronismos registrados se acrecentaría bastante si se unieran las dos obras, ¿no? De alguna manera sería urgente realizar un tesauro de peronismos, recogiendo tanto el léxico de uno como del otro, y juntándolos con el léxico de Di Perú y hacer un gran tesoro, ¿no? Esto sería una tarea, ¿no? Una tarea muy complicada, pero bonita, ¿no? Las diferencias de criterio son notorias. Calvo advierte en la obra de Álvarez Vita una mayor consistencia a la hora de construir su repertorio. Incluye muchos vocablos, pero no trae léxico antiguo. Eh, Ugarte tiene esa virtud de ser un repertorio sincrónico, referido especialmente a las décadas de mediados del siglo XX. ¿Mm? Este es un ejemplo del repertorio. Entonces, las definiciones son muy cortitas, muy breves. Está todo un poco muy condensado. Eh, Pocas marcas. Sí, hay marcas, pero... eh, y esto se manifiesta un poco como que es el léxico del Perú del siglo de 1800, perdón, de 1960, 1960, por ahí. Se dice discar, aparece discar, marcar un número con el disco del teléfono, ¿no? O sea, cuando los teléfonos tenían disco, o sea, evidentemente, pues ese léxico ya no existe. El de Perú, bueno, ahí tenemos también Kuzma, aparece también, y bueno, un montón de palabras, ¿no? Un montón de palabras de árboles, sí, nombres, diríamos, de ámbito muy local, que a veces pues se manifiesta Oriente, ¿no? Oriente también le sirvió el vocabulario de Enrique Tobar.
Eh, Podemos hacer una pequeña comparación, ¿no? Aquí aparece Cherche en el Alavés Vita, arriba Cherche en Ugarte Chamorro y no aparece Cherche en el Di Perú. En el Di Perú aparece Chercheroso y remite Chercheroso a Charcheroso, aunque Chercheroso es el origen del término, viene, o sea, está más cerca al étimo, pero Charcheroso es más usual. Y el Di Perú da prioridad al uso, ¿no? Que está muy bien, ¿no? Que lo haga. No es un diccionario etimológico, no es un diccionario histórico, ¿no? Entonces, y derivados, che, ¿no? Bueno, es curioso que Ugarte dice Churchill como un limeñismo, un limeñismo, ujú. Es interesante esto que los diccionarios suelen ser muy limeños, ¿no? No se dan cuenta de que algunas palabras fuera de Lima no se usa muy poco, ¿no? Pero Ugarte trató de reflejar eso. De Perú, entonces llegamos al asunto más importante que es el de Perú, que es resultado de un esfuerzo valiente, tenaz, de largo aliento, un ejemplo que se mira con atención en otros países, que quisieran tener también una herramienta lexicográfica igual de eficiente para mostrar su propio vocabulario. La Academia Peruana de la Lengua, bajo la dirección de Marco Martos, alentó la creación o promovió la creación y hizo posible la creación de un proyecto que logró dos cosas importantes: el financiamiento del señor Benavides, dueño de una empresa minera importante, la coordinación general de un lingüista con larga y fructífera obra científica en Perú, que era Julio Calvo Pérez. Julio Calvo se propuso hacer un proyecto en equipo, con criterios claros y rigurosos que se manifestaron en una planta, o sea, en un diseño detallado del método con el que se habría de elaborar el repertorio. Digamos, no se podía, no podía incluir, o sea, o sea, el método manda, ¿no? Eh, de manera que este diccionario no es una recopilación o una suma de otros, como a menudo sucede, sino una obra de nueva factura, redactado totalmente desde cero, como si los demás diccionarios no hubieran existido nunca. Y eso es un gran mérito, y lo hace mucho más interesante. Lastimosamente, la mayoría de las universidades y otras instituciones académicas relevantes no prestaron apoyo. Antes bien pusieron reparos e inconvenientes al proyecto, y este proyecto, bueno, finalmente superó con éxito demasiadas dificultades, ¿no? Pero las superó. Tenemos ahí una serie bueno, he puesto Kusma, túnica de una sola pieza, generalmente de algodón. Bueno, esa es la definición que da, es una mejor definición, más clara, ¿no? Porque definir Kuzma como saya, eh, bueno, ¿no? Eh, Kuyuro, Charichuela, bueno. Los pongo como ejemplos, no quiero prestar demasiado, ahora decir si las definiciones están bien o mal, no están bien. Es un diccionario con autoridades, ¿no? Se ve ahí que es un diccionario que cada entrada tiene su ejemplo, ¿no? Ejemplo de uso real, que constata y complementa el significado recogido en la definición de los términos, como ellos mismos lo manifiestan, ¿no? Destaca especialmente el cuidado del tesón que pusieron para poner marcas descriptivas de distintos aspectos del vocabulario: geográficas, sociales, diafásicas, pragmáticas, morfológicas, terminológicas. Si vemos aquí rural, ¿no? O si vemos aquí femenino, bueno, aquí no hay no hay tantas marcas, otros términos tienen más. Eh, si comparamos las marcas con los diccionarios anteriores, pues vamos a ver que aquí hay más y más precisos, ¿no? Se propusieron recopilar todo el vocabulario diferencial usual peruano a partir de 1882. El método permitió descubrir palabras que no habían aparecido en ningún diccionario anterior.
Esta es la página, la herramienta, la plataforma digital del diccionario, que es muy ágil, muy útil. Eh, Ahí tenemos enserche. Enserche es una palabra que no se había registrado en ningún repertorio lexicográfico en el Perú. Eh, bueno, yo lo encontré, sí, en un pequeño vocabulario de Ayabaca. Aparece ahí como la marca de Ancas, pero bueno, habría que investigar más porque la extensión de Enserche me parece que también podría ser abarcar a Cajamarca y la Sierra de Piura. Por lo menos en Ayabaca todavía se usa, aunque poco, porque es un tipo de techo que ya pues no se hace mucho, ¿no? Mm, Un problema que tiene el Diperú, que a veces en los ejemplos trajimos bastantes suros y palos de aliso. ¿Y qué son suros? No está en Diperú. A veces tiene ese problema, ¿no? Tiene ejemplos, tiene léxico en los ejemplos que no aparece en el mismo diccionario que tú quisieras saber qué es y no sabes. Bataclana es otra palabra que registrada, ¿no? Por Diperú, ¿no? Entonces, Diperú ha permitido dar a conocer mucho vocabulario, ¿no? Vocabulario usual, vocabulario importante. Ahora, alguna parte de ese vocabulario habría que cuestionarse si debía estar o no. ¿M? Y eso es un poco lo que quería discutir ahora. Ay, me olvidé de decir esto. El equipo de Perú, pues estuvo formado por muchas personas, ¿no? Que yo algunos conozco, otros no conozco. Bueno, Rosa Carrasco, Marco Lobo, Marco Ferrell y muchos más. Y luego hubo también un buen equipo de revisión, ¿no? Donde estuvieron, pues, Silvia Cortés y otras personas. Eh, Casi todos limeños. Es un poco, eso sí que, aunque muchos limeños tienen familia en provincias, ¿no? Es verdad eso. Y yo recuerdo con mucho cariño a Luis del Bois, que creó la plataforma digital y era un gran animador del proyecto. Entonces, un problema. A veces aparecen palabras en los ejemplos que no están registradas. A veces los ejemplos te traen definiciones, ¿no? En Charichuela, el ejemplo del Charichuela es también una definición de lo que es un árbol de hasta 16 metros de altura, ¿no? Y bueno, coincide con la definición que da el propio Di Perú, pero a veces no del todo. Kushuro es un vegetal, pero arriba define mejor, alga de agua dulce, ¿no? Eh, pero bueno, no está mal esto, ¿no? Pero confunde un poco. ¿Esto es ejemplo o es definición? ¿Es ejemplo de uso o es definición? ¿O es otra definición, ¿no? ¿O es otra cosa? ¿O es otra acepción? Un poco como que, bueno, las cursivas ayudan, ¿no? Eh, Otro problema, igual un poco ya ridículo, a veces el, el ejemplo es el doble de largo que la propia definición. Pero hay unas limitaciones que se podrían decir en unas tres metáforas, que yo le llamo la tiranía del método, la falacia de las fronteras y la tentación de la ocurrencia, que está vinculado con el espejismo de lo rebuscado. Con la tiranía del método me refiero a la limitación que se autoimponen los lexicógrafos cuando aceptan no incluir palabras que no tengan registradas según el método indicado y concordado en la planta. Y ocurre que a veces pues un peruanismo de uso doméstico usual no aparece, pues no, por una casualidad no aparece en ninguno de los textos o documentos o fuentes recopiladas, ¿no? Con lo que es un problema, ¿no? Entonces, el Di Perú trae enserche, que es una palabra de la arquitectura vernacular un poco rara, eh, casi en desuso, por lo menos acá en el norte, y no aparece quincha.
No registra quincha. Quincha, pues que sí, es un léxico de la arquitectura vernacular mucho más conocido, ¿no? De repente no apareció ninguna fuente, ¿no? Porque a veces los lexicógrafos van buscando fuentes raras, ¿no? Y eso, pues, ¿cómo vamos? Estoy un poco lento, ¿no? La falacia de las fronteras, ya lo hemos mencionado, que a veces pues es costa norte, Piura, Piura y Tumbes, Piura y Lambayeque, es difícil, ¿no? El criterio de exhaustividad es pues ese buscar lo más rebuscado y a veces pues yo creo que el equipo parece que insistieron mucho en revisar fuentes donde abundaban las jergas, tipo Trome, Chino, Bocón, diarios deportivos, programas periodísticos tipo Magali. Y eso hace que Di Perú tenga una cantidad un poco sobredimensionada de jergas y expresiones festivas y creaciones expresivas que muchas veces son metáforas, derivados ocasionales o palabras coyunturales, ¿no? Entonces ahí está el peligro de que el resultado, pues, no sabes a veces si es un listado de palabras usuales o es un repertorio de ocurrencias, ¿no? Y lo ejemplifica bien el caso de tetereques. Tetereques, perdón, porque es una palabra un poco vulgar, un poco grosera, es una grosería, pero es, bueno, tetereques, que yo no lo he escuchado nunca, es una variante ocasional del vocablo pechereque. Pechereque sí es un vocablo bastante común, pechereques. Pechereques, generalmente pluralia tantum, sí, eh, es una derivación festiva, despectiva, vulgar, grotesca, pero Di Perú pues trae tetereques y no trae pechereques, ¿no? Esto de que venía, esto me lo hizo ver Shirley, ¿no? Que venía, Shirley Cortés me ayudó con esta palabra. Pero se le ocurre hacer el chiste al redactor de un periódico Chicha, y pues trae, y como está registrado, pues lo ponemos, ¿no? Trae tetudo, que en realidad no es peruanismo, y no trae tetelebeque, que sí lo es, y que aparece en el mismo ejemplo. Y tiene variante tetelemele, tetelememe, ¿lo dije bien? Eh, que ya estaba mencionado en la semántica de Kant que lo que demuestra pues un poco su permanencia, ¿no? En el idioma. Entonces, algunas palabras un poco efímeras no se registran y otras palabras sí. Otro problema son los extranjerismos. A veces, eh, pues Budín se define como una acepción muy, muy poco usual y, y esbudín es una palabra que encontramos en las cartas de las cafeterías de todo el Perú, ¿no? Y es fácil saber lo que es, pero bueno, no sé. Es un poco, esa sí que es una dificultad. Y la última dificultad con la ortografía de los extranjerismos, ¿no? En Custer perfectamente se cumple el criterio que se han autoimpuesto en la planta de adaptar la ortografía eh, de las voces extranjeras, pero en Jumper mantienen la J, que yo entiendo, ¿no? Porque, bueno, lo mismo pasa con Jersey, pues que se mantiene la J, aunque debió haberse escrito con Y, ¿no? Este tema de la ortografía, los indigenismos, los extranjerismos y la ortografía de los diccionarios es un tema muy interesante para investigar. Yo investigué el asunto de la semivocal en Huayco, Huayno, pero hay muchos otros temas de estos que deberían abordarse, ¿no? Que podrían estudiarse, las sibilantes, la WAU, de WOC, WANTAN, pues bueno, más o menos se acepta que se escriban con W, pero hueveo, pues no sé, es un poco dudoso que si debería escribirse con W o no. Los diccionarios tienen una fuerza eh, normativa muy grande, ¿no? Siempre es un desafío decir si
un diccionario es mejor o peor. Yo creo que todos son buenos, y sobre todo si advertimos sus diferencias, ¿no? Álvarez Vita quiso responder a la dificultad de encontrar una palabra desconocida en un texto peruano, por más antiguo que sea. Ugarte Chamorro quiere describir el léxico contemporáneo de Perú también y trata de definirlo mejor, y es el único que pone ejemplos de uso. Ninguno es perfecto, ¿no? La tarea siempre es inacabable, ¿no? Pero el Diperú es un diccionario estupendo, ¿no? Es un diccionario excelente, con estas pequeñas salvedades que les he hecho ver, ¿no? Si Álvarez Vita y Ugarte Chamorro podían completarse el uno al otro, igualmente se completarían con Diperú, ¿no? Ya lo dijo Julio Calvo. Y un ejemplo, Álvarez trae este pechito, dice en replana, aunque a veces dice replana, a veces dice argota, y hay una inconsistencia de Álvarez Vita. Di Perú no trae este pechito, trae pecho frío, ¿no? Y la verdad que las dos son locuciones peruanas que sería interesante registrar. Eh, Bueno, estoy un poco mal de tiempo, entonces voy a saltarme algunas cosas. En la presentación del DIPERÚ se anuncia que en el futuro la Academia Peruana cometerá el proyecto de lograr un diccionario no contrastivo, un diccionario del castellano hablado en el Perú, similar al proyecto que llevó a cabo en México el profesor Lara. Eso sería muy deseable, eso sería una perspectiva interesante. También eh, habría que pensar en diccionarios sectoriales, ¿no? Perú cuenta con un bonito diccionario escolar de la editorial Bruño que tiene muchísimos peruanismos, y en realidad es el único que se acerca un poco a ese gran objetivo, pero se podría ampliar, corregir, actualizar. Se podrían hacer diccionarios pues sectoriales de la gastronomía, de la pesca, de la minería. Bueno, que ahí pues es difícil. Un asunto que yo voy a saltármelo un poco, personalmente he tratado de abordar, y que me parece que es urgente, es el registro de los glosarios, los pequeños vocabularios que se dieron especialmente entre los años 30 y 50 del siglo XX, ¿no? Incluso obras que no tenían glosarios, pues como Aves sin nido o los cuentos andinos, pues en esos años se publicaron con glosarios, ¿no? Y aquí les pongo el ejemplo de glosario que puso la edición de Eulogio Tapia Olarte para Aves sin nido en 1948. Sí. Decía que los diccionarios pues tienen una gran fuerza normativa, ¿no? Eh, el Diperú es el primer diccionario que trae vacear. Pues vacear es un uso peruano, ¿no? Y remite a vaciar, o sea, para que la persona culta sepa que, bueno, vacear es como se dice en el Perú, pero la forma que la norma académica considera correcta sería laciar, con I. Pero, por ejemplo, pues falta registrar muchas cosas. Inhabilitados en el sentido de inhabitables, ¿no? Pues ese cambio semántico no se ha registrado, ¿no? La prensa está muy atenta a que la RAE incluya palabras peruanas, que trae combi, pero no trae petit pan. ¿Por qué? Porque es del francés. Bueno, ¿y qué más da que sea del francés? ¿No? Debería estar. Entonces, eso también es una tarea urgente, ¿no? Eh, que la academia envíe fichas de peruanismos a Madrid, ¿no? Eh, y muchas más cosas referentes a las fuentes de la lexicografía, a los primeros repertorios, a la historia, ¿no? Los desarrollos de tradiciones lexicográficas locales. Yo he estudiado en Piura cómo pues, hay una continuidad, ¿no? Desde los corresponsales de Murrieta, los glosarios de López Albújar, y luego pues los esfuerzos de Robles Razuri, hasta que ya en los años 80-90 se publican diccionarios, ¿no? Habría que ver, pues en Arequipa, en Cajamarca, pues no sé, si hay o no una tradición lexicográfica, es decir, distintas personas que han ido configurando, elaborando repertorios y que han, de alguna manera, se han ayudado, ¿no? Se han apoyado unos en otros
porque primero nace de la conciencia de que existe un vocabulario, ¿no? Y bueno, y el afán de registrarlo lleva a más, a más, a más, ¿no? Y suele estar muy vinculado con la literatura. Hay que también estudiar los efectos de la lexicografía, ¿no? La fijación ortográfica de los vocablos, pero también los efectos de la lexicografía nacional y regional en la conciencia, en las identidades colectivas, eh, las ideologías que también pueden estar promoviendo o impidiendo estos procesos que pueden influir, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues en los diccionarios piuranos, pues hay cierta proclividad a considerar que esta palabra es tallán. Digo, bueno, pues, pero ¿cómo sabes que es de ese origen? No sabes. Pero pero hay un deseo de que el léxico nos represente, ¿no? Y represente y forme parte de la construcción de una identidad regional. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Arrizabalaga por su exposición. Tenemos algunos comentarios de parte de seguidores aquí de la transmisión de Facebook. María Elena Sánchez dice, para que la APL elabore un diccionario como el DEM, se requiere que se digitalice un corpus de textos en español, hablado o escrito en el Perú. ¿Ya se ha hecho eso o ya se ha empezado a hacer? El punto de partida es un corpus del cual se va a elicitar los significados. No, creo que no. Creo que yo no tengo noticias de que haya un corpus, ¿no? Ujú. De textos, ¿no? No sé. O sea, Ok, y Perú tiene una bonita representación porque tenemos unos textos maravillosos en CREA, acorde, pero creo que siempre es un poco descompensado, ¿no? Debería tener una representación mayor, ¿no? Pero también es una responsabilidad de nuestra, ¿no? De colaborar en estos proyectos internacionales. perfecto, muchas gracias. Bueno, esa era la acotación que teníamos para esta exposición. Vamos a concluir aquí entonces esta primera exposición, doctor Carlos. Los esperamos el Gracias. día de mañana para continuar con la semana de lingüística, nuevos derroteros de la lingüística, teorías y aplicaciones. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.